Bueno, pues estamos aquí. Buenas tardes a todas, a todos. Estamos aquí con Francisco Saucedo. Es día miércoles 11 de junio de 2025 y estamos en su canal Tertulias, al cual les volvemos a invitar que se puedan suscribir. Y nuestro tema de hoy, de nuestra mesa de análisis y propuestas, con nada menos y nada más que un personaje tan importante como ha sido para los movimientos sociales, Paco Saucedo, que ahorita nos va a comentar aquí muchas cosas. Nuestro tema es movimientos sociales desmovilizados. Entonces, pues agradeciendo el favor que nos hace de su presencia, de compartirnos aquí este tema que creo que es muy importante. Ahorita recientemente tuvimos las movilizaciones de la CENTE. Este fin de semana, pues, aunque no fue en México, pues vemos ahí algunos, digamos, protestas de migrantes en Los Ángeles, California. Entonces, bueno, los movimientos sociales en todo el mundo vemos que por diferentes causas son importantes, de pronto emergen, ¿verdad? Algunos han sido muy importantes. Hoy nosotros pues queremos abordarlo de aquí, de nuestro país, de México, y queremos que nos comente aquí alguien que tuvo una importancia muy grande en la movilización de lo que llegó a ser el PRD, lo que fue toda esa izquierda en movilización, la que tuvo grandes logros, pero aquí, si me estoy equivocando, nos va a corregir nuestro invitado. Entonces, ¿qué pasó con toda aquella gente que tenía ideología, pienso yo, que tenía conciencia, digamos, no solo conciencia de clase, ¿no?, sino conciencia de todo lo que hay que tener, de las situaciones, de los, pues, la vulneración a derechos humanos, en fin. Creo que hubo grandes logros, pero ¿qué ha pasado ahorita? Creo que estamos como que ya limitados a salir al Zócalo a decir Claudia no está sola y aplaudir o decir es un honor estar con Obrador, y pues creo que eso no, como que no nos está llevando a muy buenos resultados. ¿Qué opinas, Paco? Permíteme, no se los voy a cortar y ahorita te voy a colgar la llamada. Sí, por favor. ¿Ya empiezo? Pues muchas gracias, Angélica, para esta entrevista. Yo digo, hay que hablar mucho de historia en esto, ¿no? Porque eh, creo que las movilizaciones no son tanto desde el PRD, yo diría que es la movilización social, ¿no? Que viene de antes, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que hay que tratar de rescatar, que es eh, estos movimientos sociales que existían antes de ser una opción política en el país, que a nivel electoral llegó al poder, ¿no?, por decirlo de una manera. Y creo que es una izquierda que le llamamos izquierda social, muy ligada a las necesidades y a las reivindicaciones, digamos, de la gente, por sectores, ¿no? Ya sea desde el sector de las trabajadoras y los trabajadores, desde el movimiento estudiantil, ¿no? Los estudiantes jóvenes de diferentes partes o de escalas, ¿no? Del estudio, ¿no? La educación básica, la educación media, la educación superior, este, el movimiento popular de las colonias populares, de los lugares céntricos de las ciudades, y digamos la lucha por las reivindicaciones, por la infraestructura
las condiciones de habitabilidad, ¿no? En las ciudades, las luchas en el campo, ¿no? Por tener la tierra primero y luego su productividad, ¿no? Y, y así, ¿no? Diferentes otros sectores. Hoy está no de moda, sino la presencia de la lucha de las mujeres, ¿no? Es importante a nivel universal, pues no solamente aquí en México, muchas partes del mundo es una lucha activa y vigente, digamos, ¿no? Y así hay otros sectores emergentes, ¿no? La reivindicación de los pueblos indígenas, ¿no? Eh, que evidentemente en el 94, con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ahí hay un despunte, ¿no? Del tema, quizá no de la conciencia todavía de lo que significa esto, pero sí del tema, ¿no? Meterlo a la discusión, etcétera, ¿no? El asunto de los derechos humanos, que tú ya también lo señalabas, es decir, de repente la izquierda en México es de las primeras, innovaciones que tenía respecto de la defensa de los derechos humanos. Y, y la izquierda, digamos, ayudó, favoreció la conformación de los comités, ¿no? De derechos humanos en diferentes partes del país, que hoy pues conocemos como algunas ONGs, ¿no? O como parte de una presencia de la sociedad civil organizada. Sí. Todos son conceptos relativos, ¿no? Porque hay que ver en esta experiencia histórica que va, yo digo, desde los años 70, 80 a la fecha, ¿no? En donde el concepto de movimientos sociales es muy vivo, muy dinámico, pero también es de mucha efervescencia, como decías tú, o emergencia, y a veces de un reflujo, ¿no? Y esto depende muchas veces del carácter de los movimientos y al mismo tiempo, pues de las coyunturas, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo vamos participando en ello? Yo lo que te quería decir así, a grosso modo, es, estamos en una situación hoy, actualmente, de un gobierno democrático, se dice. Algunos dicen que es un gobierno de izquierda, yo pienso que no es del todo un gobierno de izquierda, pero sí es un gobierno más a modo, digamos, más construido desde la lucha social de la izquierda, con funciones de alianzas y de espacios colectivos en donde se fue sumando esta fuerza, con su propia identidad, con su propia propuesta, que desgraciadamente creo que se fue desvaneciendo mucho, ¿no? Ha ganado, para decirlo pronto, en una dinámica rápida, ha ganado mucho los procesos electorales, han abigarrado, han domesticado a varios movimientos sociales hacia la lucha política, pero creo que con muy poca independencia, con muy poca autonomía. Y yo creo que un movimiento social, el que sea, sin autonomía, pierde mucho su característica. Entonces, un principio fundamental de los movimientos sociales es su autonomía con respecto no solamente a los gobiernos, sino también a espacios de carácter político, los partidos políticos, por ejemplo, a las iglesias, ¿no? O sea, son autónomos. Se pueden tener relaciones con todo el mundo, pero las decisiones deben ser propias, ¿no? Entonces, la autonomía y la independencia de los movimientos sociales es una de los principios fundamentales, ¿no?
como para que pudiéramos reconocer que estamos hablando de movimientos sociales auténticos, ¿no? Tú ponías el ejemplo de la CENTE, ¿no? La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es una organización de masas del Magisterio Nacional que nació en 1979. De las coordinadoras es la más vieja y todavía sobrevive. Digo, sus condiciones son, aparte, digamos, tiene una serie de condiciones que han logrado pervivir, ¿no? Y hay que reconocer que la gente en espacios todavía antes de ser gobierno por Morena, era uno de los espacios, de los pocos espacios que había para luchar o enfrentar al régimen político que prevalecía en este país, ¿no? Y, y ahora, con el gobierno de Morena, ya el segundo gobierno de Morena, la gente nos muestra que es un movimiento social vigente, vivo y actual, porque sus demandas son demandas actuales, no son demandas inventadas, que desde mi punto de vista han puesto en una situación un poco complicada el gobierno de Claudia, porque no ha habido como la transparencia de decir las cosas al pan pan y al vino vino. Yo creo que un gobierno de izquierda debería ser un gobierno autocrítico y al mismo tiempo un gobierno transparente. Claro. Eso es, digamos, algo que hay que buscar permanentemente. Y yo creo que les ha faltado un poco en esto, o le ha fallado esto al gobierno actual en su relación con la gente. Podemos criticar algunos movimientos o tácticas de la gente, pero en la visión fundamental de las demandas que traen en la mano, me parece que han rebasado al gobierno. Y el gobierno ha dejado de tener operadores políticos mucho más hábiles y dinámicos que requiere el gobierno actual. Y esto de estar alargando las cosas o aplazándolas, a veces sin sentido, no va a ayudar, no va a ayudar, ¿no? Es mucho mejor tener una postura, pues abiertamente, o a favor, o en contra, o en medio, como tú. Es parte de un proceso, eso sí lo creo, es un procedimiento que hay que estarlo tratando, ¿no? Pero hay que hacerlo con transparencia y sin mentir, ¿no? Como uno de los principios que enarbola Morena, pero eso debe ser así, ¿no? Creo que algo del tema que tú me pones el día de hoy, con esto del movimientos sociales desmovilizados, tiene que ver mucho con, por ejemplo, el movimiento urbano. Claro. El movimiento urbano se ha convertido en un movimiento viviendero. Y no lo quiero decir con ¿cómo se dice? Desprecio. De manera así, sí, peyorativa. No, no lo es. Lo que pasa es que es como hacer de la lucha política la lucha fundamental o electoral. Así es. Hacer de la vida en la ciudad, la vivienda, el momento central o el núcleo central. Ujú. Puede serlo, pero se ha olvidado cómo la vivienda recupera el hábitat en el que viven los seres humanos y que eso es parte de la construcción de la comunidad, Claro. del proyecto de vida de la comunidad que hay. Y entonces ahí es donde se ha perdido ese dinamismo, esa dinámica de la lucha que tenemos que recuperar de alguna manera. Yo no creo que esté todo perdido. Ahí está el ejemplo de la gente. Pero me parece que hay mucho de que el trabajo político ya no se hace desde la base de la organización. Es algo que
que se ha perdido mucho. Hemos perdido mucho el regresar a la base fundamental de los movimientos, que no es más que la gente y sus condiciones. Y desde ahí estar reconstruyendo todo. Hay que decirlo, nosotros vivimos una etapa, ¿no? Desde los 80, si quieres, de plena efervescencia del modelo neoliberal, así imponiéndosenos, no solamente en México, sino en todo el mundo y en América Latina sobre todo. Y de ahí recuperamos muchas fuerzas y mucha acumulación de fuerzas que sumadas pues nos llevaron a donde estamos ahorita. Eso es lo que hay que decir, claro, digamos, en bien de los movimientos. Pero ¿qué es lo nuevo que tendríamos que estar haciendo y recuperando? Yo creo que una de las características fundamentales, aparte de la independencia y autonomía de los movimientos, es este asunto de la movilización. Es decir, la conciencia de la gente de tenerse que mover para defender sus demandas. Y eso es un proceso colectivo, no es una varita mágica, ni mucho menos. Yo casi te diría, es como una escuela, ¿no? Es un proceso que hay que seguir y que hay que formarse en él. Y que tuvimos muchos aliados. O sea, ya hacíamos un recuento hace rato, pero, por ejemplo, nos tocó mucho el tiempo de la teología de la liberación a nivel de la iglesia. Uh-huh. Y eso significó muchos movimientos de base organizados, si quieres primero desde ese nivel más de participación en la vida religiosa o lo que sea, pero fueron muchas veces el canal que favoreció el nacimiento y crecimiento de organizaciones sociales, ¿no? Organizaciones sociales que planteaban una serie de demandas y de reivindicaciones que los llevó también a escenarios de trascender lo local con otras organizaciones y otras fuerzas, tanto de los sectores propios como de otros sectores, ¿no? El manejo de la solidaridad y la fraternidad en ello, que es también una construcción colectiva. Creo que es de las muchas cosas que hemos perdido, ¿no? Uh-huh. Esto del modelo neoliberal, individualista, egoísta que estamos viviendo, ha permeado mucho, ¿no? Mucho en los jóvenes actualmente, que yo creo que nos ha ganado, ¿no? Eso, y hemos perdido, en eso hemos perdido. Y la pregunta es cómo recuperar el movimiento de los jóvenes en nuevas expectativas, ¿no? De vida, de futuro, pues, ¿no? Claro. Que es lo que estamos como teniendo como con mucha dificultad. Bueno, no quiero alargarme mucho, no sé si por aquí podemos ir respondiendo, claro, un poco. Bueno, ahorita que comentas esto de pues las movilizaciones de los movimientos sociales, yo, bueno, tú eres el experto, ¿verdad? Ahorita vi en esta lucha, ¿verdad? En esta reciente protesta que llevó a cabo la CENTE, sí. Se le criticó por gente de Morena, o sea, los morenistas, los que tienen ellos como su base social, sus votantes. Básicamente se les criticó, diría yo, se les denostó, se les atacó, pues por atreverse a cuestionar o a hacer, digamos, este tipo, por ponerse, ¿no?, a protestar. Yo así lo percibí, pero bueno, si estoy equivocada, pues por ahí también me corriges. Por ahí una persona hasta me dijo, es que si los vieras, esos no son maestros, mal vestidos, o sea, son así gente que seguro contrataron por ahí en algún lado para venir a
ser destrozos. Em, yo no acudí al Zócalo, sinceramente, solo vi por ahí de pronto alguna imagen. No sé si tú tengas mejor información. Yo estuve en el plantón que hubo cuando desalojó Peña Nieto. Ajá. Estuve ahí hasta 16 horas seguidas apoyando a la gente. Ahí sí, la plancha estaba cubierta, estábamos pues en la plancha, yo apoyando, ¿verdad? Porque no soy maestra, pues permanentemente, ¿no? Y estaban ahí las casas de campaña, ahí se comía y se dormía, no había más que pedacitos por donde pasar. Bueno, era el gobierno del PRI, ¿verdad? Ahora, como es el gobierno de Morena, vi un poco limitada la presencia. No sé si estoy equivocada. No cubrían la plancha, estaban un poquito, digamos, como a los alrededores de la plancha, algo así. No sabría qué cantidad hubo en aquel entonces, no sabría qué cantidad hubo ahora de presencia de maestros. Pero siento que esta protesta reciente de la gente no se apoyó ciudadanamente, socialmente, porque como no era el PRI el que estaba sentado en la silla presidencial, sino Morena, pues entonces ahí la sociedad, básicamente la gente morenista, retira sus apoyos, ¿no? En este caso a la gente. Creo que eso es realmente, pues bastante como que injusto, porque la gente desde que yo recuerde, pues siempre ha tenido pues acciones así un poco fuertes, severas, a lo mejor violentas, por decirlo de alguna forma. Y sí creo que cuando irrumpieron pues a la presidencia, a la mañanera, pues hubo una especie de boicot, aunque dicen que sí les cancelaron en la mañana, como a las 5, un maestro que habló ahí con el periodista Julio Hernández, dijo que les habían cancelado la cita con la presidenta, pero ya de ahí se agarraron para que ya no hubiera esa relación esa reunión con la presidenta. Ya se vieron con Mario Delgado, con Batres, con Rosa Isela, o sea, finalmente no llegaron así como que a buen término. Entonces veo como que muchos, para mi gusto, pretextos de parte del gobierno para dar bien la cara por algo que prometieron, sí, que no pueden cumplir, sí, ya lo dijo la presidenta, bien, está bien, pero ¿qué hay de la sociedad? ¿Cómo es posible que la sociedad nos cerremos? Como bien lo mencionas hace un momento, nos hemos vuelto los que votan con Morena, su voto duro de Morena, que pues sí es grande, lo vimos en el 2024, obviamente. Este es un voto fuerte, un voto muy duro. Y ahorita con el acordeón, ¿verdad? En el cambio del Poder Judicial, pues son los que votan, los que acarrean con el acordeón, es su base, básicamente la que vota por los que están en el acordeón, curiosamente son los que van quedando. Entonces, yo digo, nos hemos vuelto, como dices, entonces, las personas que votan, que es voto duro de Morena, eso, un electoral, solo sirves para ir a votar y ya te lavas las manos, porque ¿qué hay o sea, el problema que hay de la ley del 2020, desde 2007, de 1997, el tema de las sumas, pues no se va a resolver, no se quiere resolver porque dice que no se puede, y el pueblo dice, está bien. Entonces, ¿por qué protestaban cuando estaba el PRI? Preguntaría yo, ¿por qué era incómodo para la sociedad cuando estaba el PRI o el PAN? ¿Y por qué ya no es incómodo ahorita? Se resigna uno solo porque es Morena. ¿Dónde está el criterio? ¿Dónde está la conciencia? La conciencia de clase, ¿no? De la lucha de clase, del trabajador,
que con su vida, con su salud va, y que cuando es una persona de tercera edad tiene más necesidad de una dignidad de vida, porque de por sí ya está uno más mal que nada. Y bueno, ya pasa uno a la mendicidad, porque pues ya no, bueno, ahí te damos 3,000 pesos mensuales, que sería lo que da bienestar. Entonces, todas esas que son legítimas protestas que todavía debería tener la sociedad, se apaciguan porque ya nos cae encima una lluvia como el maná, no sé, de que es morena, y ya todo se Sí. vuelve tema, no sé, ¿qué será? De fe, de culto religioso, y ¿a dónde vamos? Como dice la canción del Buki, ¿a dónde vamos a parar? Por favor. No, muchas gracias, Angélica. Mira, es que tomas varios puntos, ¿no? Y entonces me parece que sería bueno como verlos pues, por su propio lado, digamos, ¿no? Uno es, por ejemplo, la movilización de la gente, ¿no? En términos de lo que ha sido esta última experiencia. Digo, yo más allá de lo que pones como experiencia de la movilización del tiempo de Peña con la de ahora, no tengo la capacidad de saber si fue más grande o no, pues, pero sé que esta fue muy grande y también fue alrededor por las diferentes calles del centro, como lo han hecho otros años, ¿no? Eso, o sea, en ese sentido me parece que No, la gente vino igual. sí, viene igual, con una consigna muy clara que si los derechos de la gente siempre se defienden, gobierne quien gobierne, ¿no? Es decir, pues no hay que extrañarnos. En ese sentido, hay una serie de demandas que tiene el magisterio en este momento. Algunas de ellas son demandas por mucha gente que ni siquiera ni sabe, pero se están moviendo por ella, ¿no? Y tratando de lograr, como lo hicieron en otros años, aquellas grandes movilizaciones en contra de la reforma energética. Yo recuerdo, estábamos, digamos, cobijados por la movilización de la gente, sí, junto con otros, pero la movilización más importante era de la gente. Y hay que reconocer que si no era por ellos, no iba a haber presencia, digamos, popular, contraria a cómo iban las demandas en ese sentido, ¿no? Entonces, esa es una primera cosa. Segundo, el ámbito de lo político. Hay que poderlo colocar bien, porque bien dices, es decir, Morena está viviendo ahorita ¿cómo se dice esto? Te sobra, ¿no? Le sobra, digamos, consenso con la población. Porque tiene un gran consenso. Tú mismo lo dijiste, Morena llegó al poder con los votos, etcétera, etcétera. Sí. Y esa es una parte importante de la coyuntura política. Pero se van abriendo otras expectativas para la gente misma. Y ahí es donde tenemos que empezar a articular las cosas con mejor, yo diría, con pedagogía, por decirlo de una manera. A veces te diría, creo que a Morena desde hace buen rato le ha faltado esa pedagogía. El ejemplo que pones del Poder Judicial, a mí me parece que desde que empezó la mayoría de las cámaras, ahí hay falta de pedagogía, ¿no? O sea, una serie de atropellos y de situaciones, vamos, que todo el mundo vimos y nos repugna. Hay que decirlo con toda claridad, pues, ¿no? Pero hay que saberlas colocar. O sea, eso no le demerita el consenso con el que llegó, o el fuerte consenso con el que llegó a gobernar en este momento Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero si se vale también hablar de política, hay que decir, este es un primer descalabro del gobierno de Morena, de Claudia en particular, ante la atención a la gente. Más allá de lo que podamos criticar de algunas tácticas que hicieron los compañeros maestros, que provocaron
cosas que no gustó a mucha gente. O sea, hay que reconocerlo, los medios de comunicación se prestaron a, a que se denunciara por parte de la ciudadanía las molestias que ocasionó la movilización de la gente, ¿no? Sobre todo en el pasaje, en el transporte, Claro. el caos que se hizo, ¿no? O sea, pues eso, ni modo, digo, cualquier movilización o acción de esta naturaleza provoca eso. Sí. Evidentemente que se provocó ese malestar. Y yo creo que ellos eran conscientes de eso. A lo mejor en algunos momentos se les fue o no esto que pasó que no hubo mañanera y que todas esas cosas. A mí me parece que lo que hace falta ahí es una operación política más fina para tratar a los movimientos sociales, ¿no? Claro. Porque si no, entonces no tiene salida. O sea, vamos a una situación complicada. Yo creo que acabas de poner, como dicen, el dedo en la llaga. Ni Obrador, sinceramente, o sea, desde que llegó en el 18 el presidente y ahora Claudia, se acabó esa apertura del gobierno para la movilización social, para los movimientos sociales. Fue de la raya para atrás y ya el gobierno ya pues estaba de gobierno. ¿Qué opinas? A ver, ya este es otro tema para mí y creo que es importante porque es parte del tema que me invitaste a que tratáramos, que es el asunto de un gobierno que quiso dar a los programas sociales una relación individual con la gente. Yo no sé si esté bien o mal. Lo que yo quiero decir es que por hacerlo de esa manera, tuvo una postura en contra de la organización social, en contra de la organización de las y los trabajadores, en contra de las estudiantes y estudiantes. ¿Sí? Es decir, nos desmovilizó, porque la operación política que desde el gobierno se hizo fue un poco para eso, para domesticar. Digo, así hay que decirlo, para domesticar al pueblo, ¿no? Y hay que decir que pegó. Hay que decir que pegó porque no hay ahorita programas más que los programas sociales que tiene el gobierno en sus manos. Todo lo tiene en sus manos. O sea, tampoco lo quiero criticar como diciendo que cometieron un error en eso, no. O sea, yo creo que hay cosas de esos programas que se venían anunciando desde antes y hasta desde los países nórdicos, con esto del ingreso único universal, que le llaman, ¿no? Pues en los países nórdicos se estipula que por el hecho de nacer, no sé, en Noruega o en Finlandia, tienes ya un derecho de recibir una aportación que hace la sociedad en su conjunto para sobrevivir. Y eso me parece que es una condición de la civilización humana muy importante, que no lo hemos logrado todos, ¿no? A lo mejor no le llamamos aquí, a lo mejor aquí se le llama como lo ordenó el presidente en su tiempo, Andrés Manuel López Obrador, de los programas sociales para los adultos mayores y así, todos los demás, ¿no? O sea, yo no critico los programas sociales como porque no son positivos. Yo creo que son positivos y han ayudado a la gente. Que por unos critiques esos programas porque dices que es que le dieron programas de becas universales a todos los muchachos y algunos se van a tomar cerveza. Bueno, pues sí, ¿no? Pero a mí me consta que en algunos lugares tuvo un peso específico. Claro. También me consta lo otro, ¿no? Pero no por eso vamos a calificarlo mal. Yo lo que digo es, son programas que hay que aprovecharlos y hay que también saberlos como contemplar para las actividades que tenemos que desarrollar desde la comunidad o desde las comunidades. Porque esa es la vida de los movimientos. Claro. Esa es la vida de los movimientos. Es decir, yo no creo que porque tengamos un apoyo a los adultos mayores, no tengamos más necesidades. Claro que los tenemos. Sí. Y necesitamos recuperar esa organización también de los adultos mayores
en función, por ejemplo, de sus problemas de salud, ¿no? O de problemas de movilidad, ¿no? En la ciudad o en el campo. En fin, y así cada sector de la sociedad pues va requiriendo, ¿no? Y va teniendo digamos, las necesidades a cumplir. Claro. Bueno, yo creo que este tipo de programas, como los orientó el gobierno en términos de su orientación política, sí, golpeó a muchos movimientos, a muchas organizaciones que tienen planteamientos a veces mucho mejor que los que podría desarrollar el gobierno en turno, tanto a nivel de gobierno estatal o municipal o federal. A mí me consta con varias cooperativas que conozco, ¿no? Es decir, modelos de sustentabilidad y al mismo tiempo de generación de empleo, si quieres pequeños, pero finalmente dando una respuesta desde la comunidad, ¿no? Claro. Digamos, saltando desde un piso parejo, por decirlo de una manera, ¿no? Porque desde el gobierno no es parejo, desde el gobierno viene ¿cómo se dice? Una incidencia, una imposición, ¿no? Así es. Y eso pues, a veces nos puede perjudicar, ¿no? Pero me parece que aquí lo importante es desde la comunidad cómo los tomamos, cómo los agarramos y cómo los hacemos pues nuestros o los domesticamos si se vale, más allá de la domesticación que nos hace el gobierno, ¿no? Claro. Es un poco por ahí. Donde yo digo, pues evidentemente los colectivos requieren también de una formación pues política, tú también lo decías, ¿no? Sí. O sea, se requiere de una formación política, una formación cívica política, por decirlo de una manera, para que no nos asuste el asunto de la política, claro, ¿no? La política la hacemos todos los días, hasta en la familia. Sí. Y es el ejercicio del poder, ¿no? ¿Cómo criticamos ese poder? Eso es un poco lo que está ahorita, ¿no? Este poder que tiene un gran consenso de la población y al mismo tiempo una fuerza social que se movilizó. A lo mejor va perdiendo, eso no lo sé, eso lo tendríamos que ir viendo y valorando en cada coyuntura. Esta puede ser una, la del Poder Judicial, ¿no? Que se abrió una elección que yo digo fue pues muy difícil de atenderla, como para comprenderla y hacerla realmente algo propio, ¿no? Claro. Digo, si apenas estamos llegando al proceso de las elecciones del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en el sentido de cómo la vamos comprendiendo y cómo vamos abriendo espacios más democráticos desde ahí, que yo creo que ya nos hemos quedado muy estacionados en lo electoral, cuando deberíamos estar avanzando en pasos democráticos a nivel de la sociedad. Por ejemplo, los medios de comunicación, ¿cómo es posible que sean tan antidemocráticos y no tengamos mayor acceso a los medios, ¿no? Sí. Yo digo problemas como los que tiene la UNAM o las instituciones educativas en este país, en donde no son democráticos. Ya empieza a haber críticas o autocríticas desde el personal académico, personal administrativo de estas instituciones que ponen en cuestión cómo es la organización democrática de nuestras universidades. Son cosas que se nos están atrasando porque no las estamos atendiendo y porque solamente nos vamos al grosso modo a las elecciones de carácter electoral, ejecutivo, ¿sí? Y entonces todo lo hemos convertido en cuestión electoral. Claro. Cuando hay otras cosas y que son muy importantes en la vida pues, política y democrática de la sociedad, ¿no? Sí. El mismo asunto, o sea, ¿cómo le hacemos para que las alcaldías, por ejemplo, de la Ciudad de México o los municipios en todo el país sean mucho más responsables en las tareas que tienen que hacer y que no se distraigan en otras? Porque luego traes, en las campañas electorales, estás teniendo candidatos que te dicen,
vamos a traer hospitales porque se necesita, cuando no están ni en sus funciones, ¿no? Cuando lleguen al ejercicio de... Claro. Bueno, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero sí son funciones de ellos que, por ejemplo, cuando hay lluvias como las que estamos teniendo ahora en la ciudad, no se inunden las calles, ¿no? Claro. Y eso significa la limpieza de las atarjeas y de los drenajes, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. O la luz, ¿no? Pues hay que ponerle los focos. Si eso es lo que tiene que hacer la alcaldía, que ponga los focos en lugares oscuros. O obras que si tiene que tapar hoyos, que los tapen, ¿verdad? Nos hacemos hasta burla y regodeamos con el rollo de los baches, ¿no? Sí. El bachetón, ¿no? Y todas estas cosas que se hicieron como programa. Que según preguntaron, ¿no? Y era lo que iban a atender primero, ¿no? Claro. Porque sí. Era una demanda nacional. Sí. Pues no sé cuándo vayan a empezar a atenderlos, porque... Bueno, y más allá de eso, no tengo tampoco información precisa de esto, pero lo que tú ves es... Qué bueno que era lo urgente, ¿no? Sí. Lo que a todos los ciudadanos les molesta claro, más. Entonces tú dices, ¿de veras estamos atendiendo eso? O sea, porque nos vamos a otras cosas, pues, ¿no? Más faraónicas, ¿no? Por decirlo de una manera, sí. ¿No? Y a lo mejor estamos dejando de atender. O sea, ahí hay algo, yo le llamo un poco una falta de pedagogía en la política, pues para hacer las cosas bien, ¿no? Sustentadas con un favor, que nos favorezca la población, ¿no? En estas cosas, ¿no? Sí. En fin, por ahí va, ¿no? Fíjate que sí, eso que dices de la pedagogía política, bueno, que sí. Digo, aparte de a nosotros como ciudadanos que también nos enseñemos, porque como dices, estamos limitados nada más a que van a votar. Entonces, si te dan ahora hasta tu acordeón, está muy bien, ¿no? Ya peladito y a la boca. Bueno, para el partido. Lo interesante sería que cada quien votara con la responsabilidad por quien decidiera votar. Por ahí dicen, no, yo voté por quien quiero. Pues no creo, porque votas porque Morena te dice tienes que ir a votar y tú estás en ese partido. Entonces, mientras estemos sometidos, pensaría yo, a lo que el partido que sí, pues sí. Que antes eran los priistas o en fin, y ahora bueno son morenistas, mientras el partido sea quien te dirige, pues yo creo que ya empezamos mal, porque entonces claro. En este sentido que dices apenas estamos estancados en el tema de las cámaras, ¿no? Pues definitivamente claro que estamos creo estancados, ¿no? Porque votamos y ahí quedó. Deberíamos de hacer que ellos bajaran del pedestal. Hace rato lo platicábamos, sí. No hay donde encontrar a nadie de nuestros representantes porque están muy ocupados ahí en sus legislaciones y entonces no hay esa cercanía hacia el pueblo. Ellos legislan lo que ellos deciden, pero no hay un consenso con la sociedad y prueba está lo de la CENTE, ¿no? Que creo que pues ahorita vuelvo al asunto. Ese es un tema que no salieron otros gremios de trabajadores cuando finalmente el tema, por ejemplo, de las sumas le va a perjudicar a cualquiera, no solamente a los de la CENTE o del CENTE, y sin embargo los dejan morir solos. Entonces, también esto de otras afecciones, siempre vemos esas luchas aisladas, y si ya antes había esa falta de cohesión, de solidaridad entre organizaciones, porque cada uno va por lo suyo, resuelve lo suyo y ya se quita de la fila de protesta, que era una de las maneras que siempre se han escuchado, divide y vencerás. Bueno, ahora está peor, ¿no? Porque pues dicen, no, como es Morena no puedo protestar. Escuché por ahí a alguien que decía, no la podemos debilitar a la presidenta. Entonces digo, Dios mío, pues no es Dios, ni Obrador, ni la presidenta, ni el que venga de Morena. Nosotros tenemos, más bien nosotros como sociedad, no nos podemos debilitar en nuestras demandas, en nuestras necesidades, porque siguen vigentes.
siguen ahí todavía latentes y no se resuelven y pasan votaciones y elecciones. ¿Qué tal cuando vino la campaña? Y bueno, que ahora para que quedara la presidenta actual, bueno, fue todo un show previo, ¿no? O sea, pre campañas y que corcholatas y bueno, ya fue como un show casi de no sé de qué cosa. Y entonces esos gastos, y ahí sí había presentaciones masivas y movilizaciones, y aunque se moleste la gente de Morena, pues son acarreos. Me consta, van camiones llenos de gente de Morena, de estados a estados, de lugares a lugares, para aplaudir pues primero los que iban a quedar de corcholatas, luego que los representantes que del movimiento y total que le pueden cambiar el nombre, pero son gastos, porque todo cuesta. Y claro que hubo recurso público. Y si no hay recurso público, pues también es preocupante de quién pompó, ¿no? Entonces, finalmente, recordemos todas aquellas bardas que de hecho Ebrard denunció a Claudia, entonces todo eso se va olvidando. ¿Por qué? Porque lo que importa es posicionar al candidato, no importa cómo ni cuándo, y ahí sí hay movilización de personas, y ahí sí van y gritan y le fue y todo. Y nuestros pendientes que tenemos como ciudadanos, perdón, ¿cuándo se van a resolver? Porque llega un presidente, llega otro, llega un diputado, llega otro, llega un senador, llega otro, llega un gobernador, llega otro, según son buenos, luego sale que no eran buenos, bueno, ya se tapa y sigue, pero nuestras demandas siguen ahí y nuestros movimientos sociales, ¿a qué horas o cómo nos despertamos? La pedagogía es muy buena. Por favor, Paco. No, digo, más allá de lo que estás diciendo en el sentido de estar de acuerdo, pues, porque es en el ámbito de la política, Ajá. Esta lucha por consensos es muy importante. Ajá. Es decir, si tú haces el recorrido, venimos de casi de la nada, de no significar como izquierda nada, era un cero a la izquierda, no teníamos ni valor ni nada. Sí que era izquierda de la izquierda. Sí, si íbamos a pintar una barda, pues nos costaba a veces hasta la libertad, ¿no? Claro. O por lo menos una corretiza y vete a saber, ¿no? Sí, una represión. Hasta un volante, ¿no? Yo recuerdo cuando íbamos a volantear los primeros de mayo a los trabajadores, ¿no? Ajá. Salíamos garroteados y Claro. teníamos que salir corriendo de la zona central de la ciudad, salíamos hacia el Palacio de Bellas Artes y eso para refugiarnos, porque, Claro. o sea, también hay un origen en todas estas cosas, es decir, un poco porque dices tú, ¿dónde están, no? Bueno, ellos ahí están, ya llegaron ahí al gobierno. El problema es que la sociedad organizada ha dejado de vitalizarse porque es necesaria su independencia y su autonomía frente al gobierno. Claro. Porque un gobierno que no tiene una sociedad organizada se va a desmoronar. Claro. Y ahí entra esto de la pedagogía, es decir, cómo se deben de hacer las cosas. Tú me acabas de hacer un recuento que más allá de saber si es cierto o no, o sea, es que es la experiencia política que tenemos en este país. Eso lo hacía el PRI, ahora lo hace Morena, o lo hizo el PAN también. ¿Sí me explico? Sí. O sea, por etapas se están haciendo las cosas, ¿no? Por eso te digo, hay un atraso político en el país. Es decir, no es un avance político tener el gran consenso que tenemos con el gobierno de Clara hoy. Lo importante es cómo está la sociedad organizada para que se pueda mover por sus propias demandas y sus propias necesidades. Sí. Y ahí se requiere pedagogía, claro. Ese es un problema educativo. Es evidente que tenemos que formarnos en estas cosas. Por eso son colectivas. Son esfuerzos que merecen el apoyo de mucha gente. A ver si lo puedo explicar así. Fíjate.
hemos tenido experiencias muy valiosas donde hemos actuado juntos, muchísima gente, en un momento determinado y concreto. Por ejemplo, una gran movilización. La movilización que se hizo, por ejemplo, en la defensa del desafuero de Andrés, que fue histórica. Ha sido, yo creo que la más grande que se ha realizado en la Ciudad de México. Bueno, ahí coincidimos muchísima gente. Hoy, toda esa gente que coincidimos, ¿cómo estamos, no? No hay nada consolidado. Tú podrías decir, bueno, Morena viene de ahí, de este empuje, de no sé qué. De acuerdo. Pero ya no hemos logrado una movilización ni estando en el gobierno como la que se logró con esa. Claro. Ya no. Entonces, esas son las cosas que deberíamos de estar reflexionando. Porque ahí es donde vamos perdiendo. Sí. Y nos vamos quedando sin conciencia, ¿no? Y yo digo, uno quisiera que la conciencia de clase de los trabajadores fuera muy importante, pero venimos de un golpe a la vida sindical y a la vida de los trabajadores y las trabajadoras feroz en el modelo que no se ha modificado, sigue vigente en este país, al grado que yo digo, los contratos colectivos de trabajo no se han revitalizado. Lo que tenemos es una economía informal más grande que la economía formal. Claro. Y eso es delicado. Claro. Eso preocupante. Sí, eso significa que el desafío que tenemos es mucho más grande. Así es. Y no estamos viendo un gobierno que esté atorando en eso. Una muestra de eso es precisamente esta iniciativa que debería de derogarse, ¿no? De la reforma a la ley del ISSSTE. Nos está faltando operadores políticos en esto. Sí. O sea, yo no veo como muy lejanos al gobierno de Morena como para decir, no me identifico, ¿no? No, yo creo que sí podemos identificarlos, pero tiene sus propias limitaciones. No tenemos un gobierno de izquierda y menos un gobierno socialista. Esas barbaridades que dice la derecha, pues está peor, ¿no? Nos confunden más, no a nosotros, sino a mucha gente, porque dicen que este es el comunismo, el socialismo, el populismo, y ni siquiera le estamos atinando de qué estamos hablando, ¿no? Claro. Pero son avances que hemos logrado. O sea, el problema es, ¿qué sigue? Y no cómo vamos a retroceder, porque a lo que se viene es un nuevo proceso electoral. Creamos que va a ser mejor, cuando yo digo, pueden ser peor. O sea, puede haber una rebaja en nuestro consenso, porque el gobierno desgasta. Claro. Desgasta la función pública, desgasta. Y desgasta no solamente a las personas que están al frente del gobierno, sino a las organizaciones. La política misma te desgasta. Entonces, esa recuperación de la política como un ejercicio de la sociedad es lo que está en juego. Claro. Y es un poco lo que tendríamos que estar pensando, como yo digo, más allá del gobierno, porque es un problema desde la sociedad. Sí. Que el gobierno tendrá que captar en su momento y pedirle a lo mejor al gobierno en su momento sus capacidades para fortalecer lo que vaya saliendo o surgiendo desde la sociedad. Pero que no nos perdamos de eso, porque si no, se va a separar completamente esto, y vamos a llegar a tener los momentos que ya se vivieron históricamente con el PRI, de una separación y un hartazgo. Claro. Que más temprano que tarde nos puede caer también acá. Entonces, aquí, recuperando algo que otros compañeros que conocemos han señalado como prioritario, es la necesidad de la formación política, de la educación política. Y yo diría de la educación cívica política, es decir, tiene que ver con los ciudadanos, pero aquellos ciudadanos que han dado el paso colectivamente,
porque no es lo mismo un ciudadano colectivo que un ciudadano individualizado. Hasta ahorita, si bien vamos ganando en algo, es en esta función del ciudadano individual, egoísta e individualizado, creyendo que está cumpliendo con su deber porque va a votar, cuando estamos dejando de lado muchas otras cosas fundamentales, Claro. que tienen que ver con la movilidad, con el empleo, con la sostenibilidad, con el cambio climático, con la educación, no sé, hasta con la vida espiritual, en el sentido de la plenitud del ser humano, ¿no? Esto del florecimiento humano, ¿no? Sí. O sea, más allá de las necesidades básicas que hay que estar alimentando y, digamos, cumpliendo, más allá de eso, hay necesidades de otra naturaleza del ser humano que requieren su propia realización y plenitud, que en el fondo pues es ir buscando la felicidad, pero la felicidad que en colectivo se va construyendo. Yo por ahí voy señalando, ¿no? Sí, totalmente, Paco. Y de hecho, bueno, recordando que aquí nuestro amable invitado fue diputado federal del 2003 al 2006, justamente cuando lo del desafuero y eso, él obviamente pues estuvo también al frente de pues organizaciones con la CONAMUT, ¿no? Entonces por eso es importante nuestra plática de hoy, porque pues no es así como que yo estoy solo hablando de mis percepciones, que yo no he andado en todo eso, sino que hay una persona que habla con conocimiento de causa, ¿no? De los movimientos sociales, de la lucha social. Precisamente él pues anduvo pues de joven, ¿no? En todo eso Sí, que se originó, como él menciona, ¿no? Todo aquello como la represión hasta por dar un volante o algo era espantosa. Y cómo se fue, ahí sí vería yo un proceso, ¿no? claro. Que avanzó en la movilización social a ir ganando pues a la gente y los espacios Con la gente. y Exacto. pues aquel gobierno, a pesar de los pesares, siendo el PRI, que tanto ha sido criticado, siendo el PAN, pues cómo, inclusive pensaría yo la palabra, cómo se retrajera ante la movilización social, cómo pudiera no destruirla, no desmembrarla, no desaparecerla, no desmovilizarla, a pesar de que hubo pues gente que hubo muertos, que hubo encarcelados, golpeados, desaparecidos, y aún así fue una movilización social que logró después, pues sí, colocar, pues en este caso, por también el partido y todo, pues a gente de izquierda de los mismos movimientos. Pero desgraciadamente aquí, pues en esta colocación que se hizo, vería yo, de las mismas movilizaciones de izquierda, que pues unas fueron muy, eh, diríamos, extremas, aguerridas, ¿no? Y otras menos, pero se colocaron personajes también de izquierda. Y bueno, se pone la mesa supuestamente para la sociedad, para la gente del pueblo, ¿verdad? Para resolver las necesidades, las vejaciones en las que se ha vivido por décadas con los partidos neoliberales, y resulta que en esa mesa que pone la izquierda, pues se sientan los mismos neoliberales. Entonces ahí es donde bueno, a mí me da así como que un shock, porque digo, bueno, ¿qué onda, no? ¿Cómo es posible que veamos a Yunes aplaudido por Morena, ¿no? Por todo el Senado ahí recibiéndolo con alfombra roja, sabiendo quién es Yunes y como muestra un botón, ¿no? Entonces, pues, ¿qué onda, no? Con esto, toda esa lucha, toda esa sangre derramada, todas esas desapariciones forzadas, todo ese esfuerzo que logró la izquierda levantar, posicionar, se pone para los fines neoliberales, porque aunque se puede ver la coincidencia, como dice aquí nuestro invitado, con
con la izquierda, el gobierno, se puede ver una coincidencia, una relación, pues tiene ahí muchas, diríamos, inclinaciones, ¿no? Hacia lo neoliberal y bueno, otra vez vuelvo a reiterar ahí porque todavía es tema, pues el asunto de las afores, de las sumas. Y pues nomás dice, no, pues no se puede y hazle como le hagas, pero no se puede y nanáis, te doy un aumento. Entonces, bueno, aquello que se criticaba, el mismo Obrador lo decía, los maicean. Pues creo que ahora los maicean, ahora creo que Claudia maicea a la gente, ¿no? Y a todo el que proteste, te doy un aumento. ¿Que no era así más o menos la maiceada? ¿O qué opina aquí el diputado que estuvo en las tribunas peleando por la izquierda? Por favor, Paco. No, me da risa porque son cosas que sí, se vivieron en momentos muy claves, ¿no? Esto de las maiceadas y esto, ¿no? El famoso frijol con gorgojo, como ahora sí que nos vino a la mente juntos, ¿no? No, mira, yo en estas cosas cada quien tiene que tener su capacidad de ver las cosas y analizarlas. Yo digo que hay situaciones que hay que descalificar, pues, ¿no? O si no descalificar, hay que desengañar el asunto, pues porque no se está yendo digamos, a la parte principal de la resolución de X problema, ¿no? Sí. Como es este caso, el caso que estamos poniendo de las afores, ¿no? Es decir, pues, qué mejor ejemplo de la vigencia del modelo neoliberal en nuestro país, claro, que esto, ¿no? Y no lo digo en plan de, ya ven, no, o sea, también lo digo con la responsabilidad de decir, fácil no ha de ser, ¿no? Claro. Pues porque el proyecto alternativo al modelo neoliberal no es sencillo, no es fácil. Tenemos muchas utopías que se han perdido, que se han están diluidas, ¿sí? ¿No? Y hay que reconstruir nuestras propias utopías y qué posibilidades tenemos de eso. Y más que la utopía, hay que reconstruir el proyecto, ¿no? De nación, el proyecto de país que queremos, inclusivo, digo, añado la palabra porque se queda de lado a veces, ¿no? Que incluya al pueblo. ¿Sí? A los diferentes sectores, claro. Es decir, un sector, por ejemplo, muy golpeado es el sector de los trabajadores. Claro. Ya decíamos, la economía informal es mayor que la economía formal en este país. Y eso evidentemente que nos debe llamar aquí estamos en una situación muy complicada. ¿Cómo queremos arribar a un desarrollo de qué si estamos en esta posibilidad, ¿no? Claro. Entonces, hay que reconstruir muchas cosas que desde la izquierda pueden ser propias. Claro. ¿Por qué? Pues porque ahí hay una visión de futuro, hay un proyecto de reconstrucción que hay que dialogar con la sociedad y hay que saber convencer. En ese sentido es también la pedagogía. ¿Cómo ves? Se me ocurre, es como cuando quieres que un niño corra cuando todavía no gatea, ¿no? Entonces creo que como así es. Políticos, como gobierno y como sociedad nos falta empezar por los primeros pasos, ¿no? Exacto, por ahí va. Ahora, entendiendo que hay algunas cosas y otras, pues, ¿no? A ver, ¿qué quiero decir? A mí no me lastima el haber llegado a... tampoco es el gobierno que yo quería y que soñé, ¿no? Pero es al que hemos arribado. Claro. En este proceso tortuoso, difícil, como tú dijiste, con mucha sangre, mucha gente que ha muerto en este proceso. Claro. Que no se nos deben de olvidar. O sea, por ejemplo, yo recuerdo muy bien los que perdieron la vida en la construcción del Partido de la Revolución Democrática. Sí. Como que me perdonen, pero no los podemos olvidar. Porque dieron mucho. Y dieron mucho en este salto desde el movimiento social a la política. Claro.
sin saber muchas cosas y que tuvimos que empezar a aprender y muchas cosas de eso. Sí. Tú ya lo dijiste, ¿no? Y en ese sentido, pues evidentemente que requerimos todo un proceso educativo en ello, como para ir viendo cómo hay que hacer las cosas. Claro. Ahora, evidentemente, en algunos momentos, se diría no de la estrategia, sino de la táctica, se requiere dar pasos como más acelerados porque hay que jalar un poco el furgón, digamos, que está trazado, ¿no? Pues sí, pero eso requiere mucho de un proceso colectivo, consensado y que vaya saliendo, sí, 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 y de liderazgos. O sea, hay que reconocer, o sea, los liderazgos en sí mismos no son malos, claro, son necesarios. A veces los movimientos sociales también construyen sus propios liderazgos porque se requieren. Sí. Lo importante es que los cuide, ¿no? Claro. Que los pues son suyos, pues, ¿no? ¿Cómo los vigila? Claro. Es todo un proceso también Sí. y en ese sentido, pues va todo esto, ¿no? O sea, la autonomía de las organizaciones, el proceso de formación, las tácticas o las pedagogías que se requieren en momentos específicos, ¿no? Donde la gente te avienta, ¿no? Te empuja. Porque hay que decirlo, son movimientos sociales dinámicos, ¿no? Sí. No están apagados, ¿no? Sí, pasivos. Hay momentos en donde se te puede ir la táctica un poco de más, ¿no? Hay que evitarlo, pues, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hemos reconocido que el espacio que estamos viendo hoy es un espacio pacífico, ¿no? Hoy la oposición política, fíjate, me atrevo a ponerlo así porque no es la oposición real. La oposición real al gobierno está en muchas partes del gobierno, en muchas partes del pueblo. Sí. Pero la oposición política ahora, pues está en muy malas manos, ¿no? O sea, y eso no ayuda. El gobierno requiere de una oposición para poder limar también sus cosas y poder ser más prudente, ¿no? A veces, yo veo a veces algunas reacciones de la gente del PAN y tú dices, pues, es que se lo merecen o ustedes mismos están provocando la respuesta, ¿no? Sí. De quienes hoy tienen un poder más hegemónico, ¿no? Claro. Por algo tienen el poder, ¿no? Lo ejercen, ¿no? Claro. Pero no nos ayuda a nadie porque no hay una pedagogía política que te ayude a decir, esto es por aquí, ¿no? Y vamos todos por acá y claro, ¿no? Vamos sumando, ¿no? En fin, yo creo que ese es parte del papel de las organizaciones sociales, ¿no? Sí. Son escuelas que deben de sumar y al mismo tiempo cambiar la correlación de fuerzas en coyunturas precisas como para decir, por aquí van las cosas, ¿no? Claro. Y se puede, ¿eh? O sea, yo creo que pues venimos de eso, de un proceso de haber ganado algunas batallas, otras derrotas, y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, Sí, ¿no? sí. O sea, no es perfecto, el proceso no es perfecto. Pero hay que seguirle dando y hay que seguir siendo, yo creo que requerimos tener una oposición desde la sociedad inteligente, crítica y al mismo tiempo propositiva. Claro. O sea, no todo lo que propone el gobierno es positivo, a lo mejor, o todo es favorable, ¿no? Hay que entrar en discusión. Claro. Y que se nos permita eso, porque a veces se cierra. Así Y es. cerrar esos espacios es un poco estar cerrando también puertas, ¿no? Y eso la gente lo ve y la gente lo va a cobrar. Claro. No se puede hacer eso. Sí, todo eso último digo, todo está muy bien, aplaudo mucho todo lo que has comentado, pero lo último me gustó mucho, ¿no? La movilización o los movimientos sociales es una escuela, Sí. ¿no? Una escuela, yo creo, para todos los que están ahí participando, pues una escuela de trabajo, de integración, de solidaridad, que de hecho, pues cuando el 85 fue gracias a esa integración, esa solidaridad, que el país, pues, fue, digamos, manteniéndose bien, ¿no? Solidarizándose, vecinos, así es.
Entonces creo que, como bien dices, pues de ahí vienen, ¿no? Gentes como tú y muchos líderes que estuvieron pues en contacto totalmente con el vecino, con la vecina que necesitaron qué comer o dónde vivir, ¿no? Y que tuvieron, o que no tenían un peso y que se les apoyó. Entonces, ese es el tipo de diputados, de senadores, de legisladores que deberíamos tener, los que surgen de esos movimientos. Porque los que no surgen de esos movimientos, ¿cómo van a entender las necesidades de la población? Si nada más el dedazo, pues son de Morena, bueno, de Morena. Y luego hasta con acordeón, ya no más falta que para las elecciones también de eso ya les manden su acordeón. Entonces, estos son las cosas que creo que sería también la pedagogía para la política y para lo, como lo dice, cívico y social. Era lo que iba a decir. Pero ahorita lo remarcas. Tenemos que aprender a escoger a nuestros diputados, no porque, sí, voto por él porque dicen que es el bueno, porque ya está en Morena, ya se afilió, ya que entonces voy a votar por él. No, los que surgen y nacen en los movimientos sociales, los que son vecinos, los que son conocidos, y conocemos al abuelito, a la mamá, al hijo, a todo el mundo, y que ellos saben nuestras necesidades, y por ende no nos cierran la puerta como dices y como se ve, pues, porque van a estarnos abriendo para cuando tengamos las necesidades o las ideas, las propuestas, ¿no? Y no cerrándolas. Por ahí también hay un conocido que le llevó, bueno, creo que desde el 2017 tiene una iniciativa de ley, se la entregó a Obrador con el tema de las afores, pues igual a lo mejor la echaron en el cajón del olvido. Entonces, nosotros como pueblo, como organizaciones sociales, necesitamos ser escuchados y ser contemplados y sentados a la mesa de la presidencia, de la gobernación, de la legislación. No, por ejemplo, Altagracia Gómez asesorando a la presidencia o Alfonso Romo, porque los ricos van a estar asesorando y los pobres de los movimientos sociales, pobres en el sentido no de que estemos de plano sin comer, pobres o pueblo, pues, porque nosotros no podemos tener esos lugares privilegiados de asesores? Pero sí hay ahora en este gobierno de izquierda asesores financieros o asesores de empresarial. O sea, digo, ¿qué pasó ahí, no? ¿Dónde nos perdimos? Íbamos por la izquierda, ¿cómo nos fuimos a la derecha? ¿Cómo dimos el volantazo? Entonces, la verdad es que gente como Paco Saucedo, qué bueno que fue diputado, pero qué bueno que haya más, que hay muchos, porque hay gente que te dice, es que no hay quien. De hecho, entre ellos el venezolano que conoces y conozco. Y entonces, ¿a quién? ¿A quién van a poner? Pues si no son ellos, ¿a quién no hay? Claro que hay, aquí hay una persona que conoce a México, sus luchas, y que sabe que entre esta gente que se moviliza, que demanda, que lucha, que defiende a su gremio, a pues su entorno, ¿por qué no a su mismo barrio? Claro que hay capacidad y de sobra. Y por eso está la pedagogía, ¿no? Simplemente nos afinamos para no llegar, como decía Paquita, la del barrio, pues yo no tengo ni qué era, NPI, pero ahí así me dirán qué hacer. Entonces, precisamente, claro que hay quien sepa saber qué hacer, porque ha palpado la necesidad desde la cuna. Y desgraciadamente eso en Morena ya no se está viendo, ya todo es cupular otra vez. Y entonces los movimientos sociales, ¿dónde quedan? Las gentes que están ahí. Se está viendo por ahí, dice la presidencia, la presidenta, cuando algo, lo estamos viendo, ya lo estamos atendiendo. Y ya. Y entonces vuelvo a repetir, de la raya para atrás, porque están trabajando ellos y toda la sociedad atrás, con sus demandas, sus quejas, sus afecciones, pero tiene sus apoyos de bienestar. Entonces, como bien me encantó lo que dijiste, pues ya nos amansaron, es como cuando nos domestican, ¿verdad? Pues ya ahí ya pasas por tu
al Banco de Bienestar y calladito te ves bonito. Por favor, Paco, complétanos aquí, ¿qué más nos dices? Mira, ya lo dijiste, o sea, lo que quería decir es, cuando estabas interviniendo ahorita en esta última, era el asunto de que la actividad política también es una actividad pedagógica, ¿no? O sea, también requiere de una formación y un proceso y una educación, es como todo, como todo. La política y los movimientos sociales no se pueden despegar, van juntos. El problema es cuando se separan. O sea, luego vemos, la actividad política se hace desde el gobierno. No. El gobierno juega un papel importantísimo, pero ese es su papel. La sociedad tiene otra. Y los movimientos como tales deben de buscar su independencia y su autonomía frente a ese gobierno. No necesariamente es tu enemigo, pero tú tienes planteamientos, pues pueden ser alternativos ante lo que está planteando el gobierno, o pueden ser propuestas nuevas o novedosas que podrían estar desarrollando también la actividad política de la gente, ¿no? Entonces, a eso es a lo que le apostamos, ¿no? Por eso decíamos, lo dijiste muy bien, puede ser desde un barrio donde hay una identificación entre la gente porque se conoce, porque por lazos de solidaridad, por lo que sea, o desde el trabajo, o desde la escuela, o desde el mercado mismo. O sea, hay muchísimas posibilidades de estar metidos en una reflexión colectiva que te va dando elementos, ¿no? A tu ciudadanía, que la quieres convertir en una ciudadanía colectiva. No porque yo como individuo me pierda en el colectivo, sino yo enriquezco desde mi individualidad al colectivo mismo, ¿no? Y en todas esas esferas es lo mismo. Entonces yo le apuesto a eso, a una formación de esa naturaleza, a una capacidad, sobre todo a eso, la capacidad que tiene el mismo pueblo organizándose en esto. A mí me saca un poco de onda esto de la revolución de las conciencias, porque parece que es una retórica, es una... O sea, la revolución de la conciencia no se puede dar si no hay una base material que lo agarre, que le dé sistema, ¿no? Sustento. Me preocupa este tipo de eslogans, ¿sí? Eslogans que al rato hasta caen mal, porque no están reproduciendo la capacidad que la misma observación de la gente tiene para una inventiva, una creatividad novedosa, etcétera, etcétera, ¿no? Y no hay de otra, o sea, no la podemos inventar, no se puede poner, este es el guión, no. El guión te puede ayudar para despuntar, pero el mismo movimiento y la misma dinámica te va proponiendo las capacidades que la gente va desarrollando colectivamente. Y eso te da confianza. Esa es la confianza que requiere un gobierno que está, digamos, gobernando con un sustento de la sociedad. Así es. Pero no un sustento electoral individual, ¿sí? O de característica electoral, primordialmente, ¿no? O privilegiadamente electoral. Porque eso es muy fácil de trabajar. A mí me pasó mucho aquí cuando venían a visitarnos gente de Morena, por ejemplo, ¿no? Yo les decía, compañeros, es que de allí venimos. Le dimos en la torre al PRI por hacer estas cosas. ¿No? Pero es que estamos visitando porque se requiere, sí, hay que hacer la visita, pero hay que traerle propuestas a la gente. ¿A qué nos invitan? ¿A votar? Nada más. A que vayamos con la candidata o el candidato que es de este distrito para... Digo, perdóname, pero de ahí venimos y venimos de un golpeteo contra eso. Porque eso nos hartó. Eso está muy bien. ¿No? Entonces tenemos que ir a otras cosas. Entonces nos hemos anquilosado. Mira, yo a ratos pienso que nuestros muertos que se han quedado tanto se nos están olvidando. Sí, totalmente.
Y estas cosas pasan porque estamos en Y en se el está pleito electorero. deshonrando su Exactamente, memoria. exactamente, Exacto. exactamente. Cuando yo digo, esto es hasta un lugar sagrado, porque por aquí estuvieron estos compañeros luchando Claro, y dejaron su vida por esto, ¿no? así Hubo es. gente que perdió la vida por defender el voto Sí, sí, en el sí, sí. 88. Es lo que te digo, No puede estas ser, luchas se dieron. ¿sí? Evidentemente otros dieron la lucha por reivindicaciones del pueblo a nivel del Claro, campo, a nivel de la ciudad, a nivel de los trabajadores. sí, Pero lo que a mí ya no me cabía era, ¿cómo es posible que hayan matado gente por defender el voto? De ahí venimos. claro, Y cuando se empezó a hacer al interior de nuestros partidos o nuestros movimientos esas tranzas electorales, no sabes el nivel de traición que estás haciendo a exactamente, esta gente que ha pasado por aquí claro, y se la jugó, sí, ¿no? totalmente. Entonces hay que reconocerlos, hay que volverlos a recrear en nuestras vidas, como para decir, no se nos olvide porque ellos dejaron algo y nosotros tenemos que seguirle. Y Sí, también tenemos que dejar algo. sí, totalmente. Por ahí va. Pues encantado de tenerte y sobre todo, qué genial esto que dices, porque no se trataría de pisotear ¿No? toda esta lucha que se dio, esta sangre que se entregó, que se sacrificó, pisotearla en aras de el poder por el poder, porque pues no funciona así. Bueno, al menos no funcionaba así en México y no se trata nada más de votos y pues lo demás que pasa, ¿no? Con la conciencia, con la transparencia, con la lealtad, con todo eso. Pues mil gracias, Paco. Creo que ha sido maravilloso tenerte aquí estas pláticas tan recreativas. Y pues, por favor, habrá otras Claro que veces sí. que podamos platicar, luego que ya se nos mejore por ahí nuestro este eh, amigo Javier Guerrero. Me encantaría que lo invitemos para que pueda platicar también contigo, que él también pues por ahí de pronto también puede comentar algunas cosas Claro. Muy bien. por las edades y las trayectorias que han tenido ambos. Te dejo para que nos despidas, yo le corto allá. Muchas gracias, repitiéndole mi nombre, Angélica La Cruz. Estamos con Paco Saucedo y pues ahora sí que mejor no podíamos tener sobre este tema de movimientos sociales y desmovilización. Bueno, suscríbanse al canal, gracias. Muchas gracias, Angélica, a ti. Y adelante, estoy dispuesta a cualquier momento en que se pueda coincidir con otras compañeras y compañeros y adelante, ¿no? Gracias. Suerte.